Hola, mi nombre es Loreini Blanco, estudiante de la maestría en Educación Inclusiva y junto con mis compañeras Marlene Yueli Moreno, María Elena Ávila, Jessica Liscano y Edith López le damos la bienvenida a nuestra línea de tiempo Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. En la década de 1940 y 1950, en esta época, la idea de inclusión, tal como la conocemos hoy, era inexistente. El enfoque predominante era la segregación o la asistencia médica para personas con diferencias o discapacidades. Las personas con discapacidad eran vistas como objetos de caridad o como enfermos que necesitaban ser curados o rehabilitados en instituciones especializadas separadas de la sociedad en general. El contexto internacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, el enfoque institucional se centró en los derechos humanos fundamentales y la construcción social. Y la legislación nos dice en el documento clave de 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU, aunque no es específico de la educación inclusiva, su artículo 26 establece el derecho a la educación para todas las personas sin distinción, sentando una base ética y jurídica para futuras reclamaciones de igualdad en el acceso a la educación. Para la década de 1950 a 1960 continúa el modelo de segregación, con algunas iniciativas aisladas de la educación especializada en instituciones aparte. La idea de la normalización empieza a gestarse muy incipientemente en algunos países desarrollados, pero aún no permea la legislación o el concepto de inclusión. En cuanto al contexto internacional, políticamente el reconocimiento de la importancia de la educación como un derecho se amplía en foros internacionales. En cuanto a la legislación o un documento clave, en 1960 se desarrolló la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza. En cuanto a un contexto nacional, en nuestro país, Colombia, políticamente se mantienen las pocas iniciativas de educación especializada en instituciones segregadas, sin un marco legal o político robusto que las promueva o regule de manera nacional. En cuanto a la legislación, no hay legislación relevante a nivel nacional que promueva la educación inclusiva. Para la década de 1960 a 70, el concepto de inclusión en este periodo aparece en los primeros debates y movimientos de normalización y desinstitucionalización en países que abogan por que las personas con discapacidad vivan en entornos lo más normales posibles. Esto influye en la educación, llevando a pensar en la posibilidad de que niños con discapacidad puedan asistir a las escuelas regulares. En cuanto a un contexto internacional, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y el auge de los movimientos sociales por los derechos de minorías y grupos vulnerables empiezan a influir en la discusión sobre educación. En cuanto a un documento clave o legislación, no hay una legislación internacional específica. En cuanto al contexto nacional en Colombia, políticamente se observa un incipiente interés en la atención a la población con discapacidad, pero aún bajo modelo médico o asistencial. En cuanto a la legislación, no se evidencian leyes o políticas nacionales significativas para esta década. En 1970 y 1980 se consolidó la idea de integración educativa como un avance frente a la antigua práctica de la segregación. En este periodo se destaca especialmente el informe Warnock de 1978 en el Reino Unido, un documento clave que introdujo conceptos de necesidades educativas especiales. Este enfoque tuvo gran impacto a nivel mundial. Sin embargo, en Colombia, aunque ya empezaban algunos proyectos pilotos para integrar estudiantes con discapacidad en ciertas escuelas, aún no existía una política nacional clara que respaldara estos esfuerzos. Pasando a la década de 1980 y 1990, comenzó a surgir una nueva idea. No bastaba con estar en la escuela, era necesario participar plenamente en la vida escolar.
Esta visión fue reforzada en la Conferencia Mundial de Educación para Todos, realizada en 1990 en Pyeongchang, Tailandia, donde se afirmó con fuerza que la educación debía llegar a todos sin exclusión. En el caso de Colombia, el gran hito fue la Constitución Política de 1991, que en artículos como el 13, 44, 47 y 68 reconoció los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y abrió el camino hacia una educación más equitativa e inclusiva. En la década de 1990 a 2000, ya que el término inclusión emerge con fuerza, diferenciándose de la integración, puesto que la inclusión implicaba que la escuela se transformara para acoger y responder a la diversidad de todos los estudiantes. En cuanto al contexto internacional, surge en 1994 la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales. Este documento reconoce el principio de que las escuelas ordinarias deben acoger a todos los niños. A su vez, en el contexto nacional, con la nueva constitución en el país, surge la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, en sus artículos 46 al 49, en donde se establece la educación para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. A su vez, el Decreto 2082 de 1996, el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades y talentos excepcionales. Y por último, la Ley 361 de 1997, que es la Ley de Discapacidad. A continuación encontramos la década de 2000 a 2010. Allí la noción de educación inclusiva se afianza y se expande más allá de la de discapacidad para abarcar a todas las poblaciones vulnerables o marginadas. Con relación al contexto internacional, el enfoque de derechos humanos se consolida como el pilar de la educación inclusiva y surge en el año 2006 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por su parte, en el contexto nacional, el país se alinea con esta convención y surge la Resolución 2565 de 2003, en donde se establecen parámetros y criterios para la prestación de servicios educativos a la población con necesidades educativas especiales. A su vez, la Ley 1145 de 2007, que crea el Sistema Nacional de Discapacidad, la Ley 1346 de 2009, que ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y por último el Decreto 366 de 2009, en donde se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y o con capacidades o talentos excepcionales. Década 2010-2020. Concepto de inclusión en este periodo. Se profundiza en la idea de que la educación inclusiva es para todos, no solo para personas con discapacidad. Se reconoce que la inclusión implica una transformación sistémica de la escuela. Se introduce y consolida el concepto de diseño universal para el aprendizaje, DUA, y el Plan Individual de Ajustes Razonables, PIAR. Contexto internacional. En cuanto a la política, la inclusión se convierte en un pilar de la Agenda Global de Desarrollo Sostenible. Legislación. En el 2015, UNESCO establece la meta de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En el 2016, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad brinda una guía detallada sobre cómo implementar la educación inclusiva. En el contexto nacional, Colombia. En cuanto a la política, el país se embarca en la implementación de una política de educación inclusiva robusta, alineada con los estándares internacionales. Legislación. En el 2013, la Ley 1618 de 2013 establece las disposiciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. En el 2015, en el Decreto 1075 del 2015, compila y racionaliza todas las normas existentes del sector, incluyendo las relacionadas con la educación inclusiva. En el 2017, en el Decreto 1421 del 2017, es el hito más significativo en este decenio para Colombia, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. En el decenio 2020-2030 hasta la actualidad, el concepto de inclusión en este periodo, el concepto de inclusión se entiende como un proceso continuo de transformación cultural, política y pedagógica. No se trata solo de integrar a las personas con discapacidad, sino de crear sistemas educativos equitativos y de calidad para todos. En el contexto internacional, en cuanto a la política, los esfuerzos se centran en la recuperación educativa pospandemia con un enfoque inclusivo. Legislación. En el 2020, el impacto de la pandemia del COVID-19 en la educación mundial. La pandemia puso de manifiesto las brechas existentes en la educación inclusiva, resaltando la necesidad de fortalecer la equidad en el acceso a la tecnología
y los recursos para todos los estudiantes, especialmente los más vulnerables. En el 2021 y 2024, informes y recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO y UNICEF sobre la recuperación educativa inclusiva se enfocarán en cerrar las brechas causadas por la pandemia. En el contexto nacional en Colombia, la prioridad es la implementación efectiva y el fortalecimiento del decreto 1421 del 2017, superando los desafíos de infraestructura, capacitación docentes y recursos. Legislación. En el 2020 a 2024, el Ministerio de Educación Nacional ha trabajado en la producción de guías, protocolos y capacitaciones para asegurar la correcta aplicación del decreto, especialmente en lo relacionado con el PIAR y el DUA. Se busca consolidar una cultura de educación inclusiva en todas las instituciones educativas del país, atendiendo también a otras formas de diversidad más allá de la discapacidad.